Bueno, insisto, que es lo que uno tiene que hacer, Amalia. En términos de protocolo, a lo sencillo, lavarse las manos, usar alcohol en gel, tratar de romper aquella monotonía. Digo nomás, y ayer estaba haciendo esta reflexión en radio, imagínate si de esta misma manera nosotros los paraguayos tomábamos la iniciativa, impulsar la campaña contra el dengue. ¿Cuántas vidas hubiésemos salvado? Y con lavarnos las manos nos tomamos entre 40 a 60 segundos como máximo. Con el dengue sí decíamos como 10 minutos, claro, ¿verdad? O sea que con esto sí es lo que realmente tenemos que tomar la posta, ¿verdad? El ministro Mazzoleni insistía en que el lavado de manos puede marcar sencillamente la diferencia entre la vida y la muerte. Y ya recibimos a propósito a Juan Cáceres, que hizo un seguimiento. La ruta, sí, del coronavirus hasta Paraguay. Adelante, buenas Exactamente, tardes. Compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes. También Amalia, bienvenida. Gracias, Juan. Bueno, hay que hacer una aclaración sobre el tema de los eventos masivos. ¿Qué se entiende por eventos masivos? En un lugar incluso puede haber muchas personas. Acá lo importante es, decía el ministro, la distancia que existe entre una persona y otra. Por ejemplo, esta distancia entre Amalia y Roberto, 1 metro como mínimo, o de 2 metros para asegurar. Con eso es que esta prohibición o esta exhortación no es que se aplica exactamente a todos los lugares donde hay mucha gente. O sea, un acercamiento extremo, un cara a cara, claro. Por eso se prohíbe también las rondas de tereré, pasarse las manos. ¿Por qué? Porque vía aérea se comunica, ¿no? Y es lo que vía comunitaria, eso nos pidieron explicar, no es que está en el aire, sino que está en las personas. Sí, es lo que veníamos hablando también del tema de los bancos, por ejemplo, Roberto, las cooperativas. Sí. Si bien están las ventanillas, igualmente hay un contacto con la otra persona. Hay bancos que por eso ya empezaron a utilizar el enrejado que tienen en el frente, casi, ¿verdad? Casi todos los bancos tienen el vidrio, ¿no? El vidrio, y hay bancos que ya emitieron comunicados que van a atender a partir de ahí nada más. Pero en el supermercado, es muy importante lo que dice Juan. O sea, en las iglesias, por ejemplo, ¿cómo hacer? ¿Sí? Porque La Paz no. La Paz no, el saludo así. Por el momento las misas suspendidas también. Ah, también. La conferencia anunció eso. Según la recomendación de salud. ¿En qué punto se le va de las manos la situación a la cartera de salud? Acá les vamos a contar en este mapa, pero vamos a recalcar precisamente cómo es que se originaba todo este tema del coronavirus, al menos en nuestro país. Este es un mapa que nos muestra la ruta del contagio desde China en primer lugar. Es un mapa internacional que muestra específicamente cómo es que llegó por primera vez a un país o cuál es el origen. Por ejemplo, en nuestro caso llegó desde Ecuador, y de Ecuador llegó en primer momento desde España. Hasta ahí todo bien, pero vamos a ir específicamente al caso de Paraguay. Porque vamos a ver acá que este paciente de 32 años llegaba en los primeros días de marzo, este domingo precisamente, el domingo pasado, a territorio paraguayo. Primer punto de donde se sale de las manos. ¿Por qué? Porque no existió un seguimiento específico. Esta persona volvió a nuestro país, se fue a trabajar, estuvo en contacto con compañeros de trabajo, con familiares, con niños incluso. Así que por eso es que se está viendo las posibles rutas de contagio. El segundo caso, sí tenemos mucha más información acerca del segundo paciente confirmado. Un hombre de 61 años, él fue en concierto a la República Argentina, estuvo hasta el 26 de febrero en territorio argentino. Llegó acá y lo que se sabe hasta el momento, Roberto, Amalia, es que está hospitalizada esta persona. Sí. Todavía se encuentra con cuidados intensos de parte de salud. Y esta es la ruta que tenemos que comunicar con respecto a este paciente, ¿no? Para insistir nomás, Juan, en el concepto. O sea que sería imposible. Ayer decíamos también ponerle un GPS a cada ciudadano. ¿Por qué? Porque tampoco se puede hacer un seguimiento vigilado al extremo cuando no se manifiestan los síntomas. Claro. Y el periodo de incubación, explican los especialistas, va entre 1 día a 30 días. Sí. O sea que de repente en el aeropuerto uno no presenta temperatura, no tose, todo eso que ya sabemos y estamos repasando. Entonces es allí donde virtualmente se disemina, y por eso el ministro Mazzoleni ya decía que en breve probablemente ya tengamos los famosos casos autóctonos. Es el punto importante, compañeros. ¿Dónde se pierde un poco el control? En el siguiente punto. Volvamos a nuestro mapa para contarles el caso del paciente número 2. Contagió o transmitió la enfermedad a 3 personas, pero ¿qué hizo? Hizo sus actividades normales, y ahí está el punto de donde se pierde el hilo. Sí. Muchas otras personas estuvieron expuestas a este tercer paciente confirmado, ¿no? Sí. Al segundo paciente, digo bien, confirmado.
Hay otros médicos que están hospitalizados que fueron los que atendieron específicamente a este segundo paciente. Hoy incluso surgieron informaciones falsas de un supuesto fallecimiento. Se pide nuevamente a la población ser muy prudentes. En lugar de difundir esto, preguntar primero a la fuente si es que se confirma o no algún tipo de complicación, fallecimiento o algún dato nuevo acerca del coronavirus. Escuchamos lo que decía más temprano esta mañana en Palacio de Gobierno el ministro de Salud. En este momento, esto, vuelvo a decirles, es muy dinámico. Conforme yo les estoy hablando, se pueden sumar y restar. Pero lo que les puedo decir al horario de anoche, a 22 horas aproximadamente, de los 25 casos sospechosos, eso se redujo a 18. Porque tenemos 7, de esos 7, 3 fueron confirmados y 4 descartados, ¿verdad? Entonces, hoy hay que ver si se van sumando otros más. Recuerden que estamos también vigilando a contactos que no tenían síntomas, entonces esos contactos al desarrollar síntomas pasan a engrosar el grupo de los casos sospechosos. Entonces, por eso es que los números son muy dinámicos y cambiantes. Bueno, un tema muy importante, compañeros, y les pido ayuda para hacer la suma y resta. Tenemos 25 casos sospechosos este sábado cuando se daba la confirmación. De estos 25 se confirmaron 3 de los sospechosos. Se descartaron otros 4 y quedan ahora 18 casos sospechosos en vigencia, pendientes de confirmación o descarte del tema del coronavirus en Paraguay. Es la cifra actual, pero dice el ministro, esta cifra puede variar, puede sumar o restar a cada minuto porque este es un tema muy dinámico. Fíjense, por ejemplo, en Brasil, en Argentina ya están superando la 30 de casos. Por eso es que el trabajo, la precaución va por la prevención, porque al final no tenemos que perdernos ya en el seguimiento, Amalia. El coronavirus se instaló, como bien decía hace 2 semanas en su comunicado la Organización Mundial de la Salud. Más temprano que tarde iba a ocurrir nomás lo esto. Ya ocurrió. Entonces, esta medida, muchos te dicen, no, pero ¿qué es lo que significan 2 semanas? Pero es exactamente el momento en que se incuba y probablemente pueda aprender a nivel poblacional y por sobre todo hacer el seguimiento y ver cómo encarar esta batalla. Lo que hay que entender es que se hizo un estudio también para poder tomar esta determinación y se analizaron todas las aristas. Aprovechando también las experiencias de otros países como Italia, por ejemplo, donde dijeron hubiésemos tomado esta determinación mucho antes. Y algunos dicen con los chiquitos en la escuela, sectores vulnerables y por sobre todo el núcleo, la familia. Y hacer lo más básico nomás, no preocuparse demasiado porque ahí es donde podemos perdernos. Hoy estuvimos conversando con expertos de la OPS. ¿Qué decían ellos? Acá lo primordial es que la gente sepa, que la ciudadanía sepa cuál es la medida, el primer paso para mitigar este posible brote epidémico. No es alejarse de la zona de donde vive el afectado, no es alejarse del hospital o no es alejarse de familiares o personas que estuvieron expuestas. El primer paso es sumamente sencillo, agua y jabón. Nada más. Claro, lavarse las manos y limpiar la casa, ¿verdad? Así digo nomás, insisto, como aunque parezca medio obsesivo y reiterativo, si todo esto hubiésemos hecho en contra del dengue, o sea, que no bajar tampoco la guardia, ¿cómo es que esto, obviamente por la repercusión internacional mediática, tomamos conciencia y todos estamos casi es un hábito en pánico tan simple, ¿verdad? Asustados, cuando debería ser el ABC, ¿no? Ahora, es como cepillarse los dientes. Te llaman y te dicen, porque Corposano no nos provee agua, entonces ¿cómo hacer? Todo es muy paradójico, pero finalmente, más temprano que tarde, hay que asumir con lo que venga, porque el que puede morir es uno mismo. Claro, hay que hacerlo, es simple, no tenés de otra. Es pura lógica. Bueno, Juan, excelente el trabajo, ¿sí? Estamos atentos. Vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en el Congreso? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Hola, Mariano. Hola, Amalia, ¿cómo estás? ¿Te puedo pedir un ratito salir acá para mejorar la... Amalia, Roberto, ¿está? Sí, te escuchamos. Seguíamos con gente del puesto de guardia, con el director de Recursos Humanos, pues hay estrictos controles que se están realizando aquí en el Congreso Nacional, tanto en Cámara Alta como en Cámara Baja. Y también hay un proyecto particular que se estará tratando en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hay una convocatoria, sesión extraordinaria, para hablar de control en fronteras y también de lo que respecta a al control de los precios. Estamos con el diputado Bachi Núñez para conocer, diputado, los alcances de este proyecto de declaración que usted plantea. Algunos incluso hablan de que se podría interpretar como cerrar fronteras a las personas enfermas, diputado. No, pero hay que tener en cuenta que son de los países con alta prevalencia de circulación de virus. Tener en cuenta, por ejemplo, que 4 países
circunscriben prácticamente el 93% de esta epidemia. Empezando por China, Corea del Sur, Italia y un cuarto país que no tengo en mente. O sea que vos evitando, no evitando ni prohibiendo, ¿verdad? Sino imponiendo en este caso una cuarentena para personas que provengan de esos países, de alguna forma estás evitando que entre más circulación viral al país. Porque por otro lado estamos tratando de neutralizar lo que ya tenemos. Lo que se busca es que la Cámara de Diputados insta al Ejecutivo a tomar esa decisión. Exactamente. Es un proyecto de declaración de la Cámara. ¿Qué pasaría con esas personas que hacen el viaje, pretenden ingresar al Paraguay? ¿Dónde quedan? ¿Rebotan directamente? ¿Cómo? No, hay países donde ya se implementó. Entonces, en este caso, los pasajeros de esas, o sea, las personas de esos países, si van a viajar a Paraguay, van a saber que si vienen por motivos comerciales, van a tener que quedarse en un hotel o en alguna parte donde disponga, en este caso, el gobierno por 14 días, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud como cuarentena. Después de eso, si no desarrolla la enfermedad, etcétera, etcétera, entonces puede salir a hacer su actividad. Esa es la sugerencia. ¿Aplica para extranjeros, para paraguayos que vienen de esos países? Aplica para paraguayos y para extranjeros de esos países. Y nosotros dejamos hasta a cargo del Ejecutivo que establezca, no, como yo te estaba diciendo, hay 4 países que son del 93%. Entonces nosotros no estamos cerrando tampoco la frontera a los vecinos, a Argentina, a Brasil, y conste de que los 2 casos que se originaron uno de Ecuador y creo que el otro de Argentina. Entonces ese es el espíritu del proyecto de declaración. Gracias. Muchas gracias. El diputado Basilio Núñez, que ya va ingresando porque habrá una sesión extraordinaria ahora en Cámara de Diputados para hablar de, insisto, control en fronteras y también el tema precio de tapabocas y alcohol en gel. Aquí en el Congreso Nacional, de hecho, el ingreso de personas ajenas a la institución está prácticamente restringido. Solamente algunos funcionarios y legisladores se encuentran ahora en el edificio. Conversábamos sobre eso con la gente encargada de la seguridad y también con el director de Recursos Humanos, que explicaba que en estos días anteriores hubo una especie de psicosis debido a que funcionarios del Congreso Nacional hicieron viajes al exterior, volvieron por ejemplo de Ecuador, otro volvió de Italia, y como que entre compañeros hubo mucho temor y también circulaba mucha información falsa. Al respecto, las aclaraciones las hacía el propio director de Recursos Humanos. Nosotros, como una medida de contención, aquel funcionario que presente síntomas, ya sea cuadro respiratorio, gripe, tos, entonces ya tiene la licencia respectiva. Y ya pusimos también en los relojes marcadores el tema del alcohol en gel para ayudar con la higiene, ¿verdad? Uno al poder registrarse, después para que pueda hacer el proceso de higiene. Los que volvieron de Ecuador, que son 2, volvieron el 28 de febrero. El 28 de febrero Ecuador no estaba en la lista de países con brote, en este caso del COVID-19. El 1 de marzo, a través de la resolución 41 de la Organización Mundial de la Salud, le incluyen a Ecuador como país con brote. Entonces, cuando tuvimos conocimiento de que ellos venían de Ecuador y ya estaba en la lista de países con brote, se le aplicó la licencia que quitó la Dirección de Vigilancia Sanitaria, que es 14 días de aislamiento, dice. Entonces ellos están con ese permiso para poder quedarse en su casa. Los dos, a 2 que están en perfecto estado de salud, y pedimos que ellos, cuando termine su proceso de licencia, vengan con una constancia médica de que están en muy buen estado de salud para reincorporarse. Nosotros verificamos la cédula de identidad por si las personas tengan orden de captura y luego pasan a la recepción para que se le pueda acreditar. Sí. Por esa prevención del contacto con los documentos. Con los documentos, exactamente. En estos momentos, tanto en Cámara de Diputados, en breve va a iniciar una sesión en la Cámara de Senadores, también están sesionando los congresistas para determinar qué acciones van a tomar dentro de este plazo de 15 días establecido por el gobierno para tomar y, por sobre todas las cosas, fortalecer esas medidas preventivas. Así que estamos pendientes de ambas cámaras, compañeros. En cualquier momento podrían surgir novedades. En el Senado, les adelanto, lo que se plantea es que personas mayores de 60 años tengan una licencia y no presentarse a su lugar de trabajo, así como también
también las funcionarias en estado de embarazo, en estado de gravidez, así como las funcionarias con hijos pequeños también tengan una licencia para poder continuar en sus casas. Bueno, seguimos gracias. Atentos entonces. También en el Poder Judicial se sí. suspendieron las actividades del 12 al 26. Solamente se atenderán los casos urgentes, las cuestiones que hacen a las garantías constitucionales y no corren los plazos procesales. Ahora, aglomeración de personas, uno entiende, los partidos se van a jugar ¿cómo era? Puertas cerradas. Sin público, puertas cerradas, las misas están suspendidas, los oficios religiosos, evangélicos también. Ahora, en los colectivos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? ¿Sacamos más colectivos o qué hacemos? Y bueno, pero un metro, no entiendo, sí. va a ser rentable traer 10 pasajeros por cada unidad. No comprendo. ¿Cuál sería la determinación? Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Leila Jiménez. Tiene la respuesta a esto. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amalia, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el saludo cordial también para los televidentes. Y bueno, el día de hoy, bien temprano, inició una reunión ya con el viceministro de Transporte, Pedro Britos, y así también empresarios del área de transporte para determinar cuál va a ser la medida aplicada, teniendo en cuenta de que ya el gobierno pide acudir a lugares donde haya mucha aglomeración de gente, y esto que se da principalmente en los ómnibus del transporte público. Y la gran pregunta va a ser qué va a pasar con todas esas personas, con todos nosotros que andamos en colectivo. Bueno, justamente por eso se llevó a cabo esta reunión el día de hoy, y en conferencia de prensa el viceministro de Transporte mencionaba que se van a realizar la desinfección de los buses luego de cada redondo. También los choferes van a ser sometidos a desinfección. Cada bus debe tener alcohol en gel disponible tanto para el chofer, obviamente, como así también para los pasajeros. Esta desinfección que se va a realizar con productos especiales, porque los desinfectantes que se utilizan para el piso comúnmente no son aptos para lo que es el tapizado de los ómnibus, los hierros de la baranda. Así que escuchemos lo que decía en la siguiente entrevista a Pedro Britos, el viceministro de Transporte. En base a la recomendación que ha dado el Ministerio de Salud, es la desinfección de toda la flota de transporte público. Antes de salir y terminados los redondos, van a tener que hacer un proceso de desinfección en relación a cada flota de los medios de transporte. Existe también una recomendación en donde el chofer pueda tener a mano alcohol en gel, y también que eso esté disponible en los buses. Algo también que se debatió y que creo que es tiene mucho sentido, de poder utilizar el billetaje electrónico. Eso va a evitar el contacto con el chofer, con la moneda, con el dinero que pasa por varias manos, y que es factible de poder tener alguna infectación en el caso de que lo hubiere. Entonces eso es algo que vamos a trabajar para poder, ahora vamos a tener también una reunión con ambas empresas prestadoras para poder aumentar la capacidad de emisión de los billetes electrónicos. Una de las medidas de regulación de los pasajeros en los colectivos, efectivamente algo que va a colaborar inmensamente son, por lo menos, de algo que ya se viene hablando, pero en esta etapa va a ser sumamente importante, que es el horario escalonado por estos 15 días de ingreso. Eso va a permitir, desde que el sector de transporte se pueda hacer una proyección de las salidas y de las entradas, y de manejar ciertos horarios picos en donde se encuentran las aglomeraciones de los usuarios. Esta es una recomendación que, tomada de esta mesa, vamos a acercar al Ejecutivo para poder hacer en este plazo una especie de horario escalonado, porque si no, en la realidad, en la práctica, lo que vemos es que la gente va a trabajar normalmente. Lo que se ha suspendido son las clases de los colegios, las universidades, pero la vida cotidiana continúa. Entonces nos parece sumamente importante, para poder tener una medida como la reducción de los pasajeros en los colectivos. Una de las estrategias es de poder plantear un horario escalonado en donde no haya una aglomeración, donde salgamos todos a la misma hora y lleguemos a la misma hora.
Bueno, lo que decía entonces el viceministro de Transporte, otra de las recomendaciones era utilizar preferentemente la tarjeta del billetaje electrónico para evitar el contacto con las monedas y el chofer, por supuesto, pero el problema se presenta en que no todos los buses cuentan con el aparato lector de las tarjetas del billetaje electrónico, y también decía que van a iniciar una conversación con el gobierno para instar a las entidades públicas y privadas a implementar el horario escalonado para evitar la aglomeración de gente en horario pico. Y lo que mencionaba es que van a convocar nuevamente a una reunión y a una conferencia con un colectivo, un bus de ejemplo, para mostrar cómo va a ser la desinfección aplicada. Bueno, cualquier medida, finalmente muchos dirán, pero serán efectivas. Y bueno, pues es lo que hay. Lo que se recomienda, como decía el viceministro, dentro de toda la vida tiene que continuar. Claro. De hecho, los sectores más vulnerables, insisto, los chiquitos, ya quedan en casa. Eso de por sí va a hacer que disminuya la cantidad de pasajeros. También sí. con los estudiantes secundarios, universitarios. Ahora lo que se pretende es evitar las aglomeraciones en las paradas. Sí. Entonces, es encontrar un equilibrio, el horario escalonado, calculando, obviamente, el horario de entrada y salida. De hecho, que el tema del horario escalonado ya se habló luego en algún momento también, por comodidad, tanto de por organizar tráfico, sí, lo público con lo privado, ¿verdad? Y eso posiblemente ya se va a dar ahora en estas últimas horas ya que tenemos para organizarlo. A propósito, Violeta González estuvo por la terminal de ómnibus, Amalia. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cómo se tomó el pulso en ese sitio también de mucha concurrencia urbana? Adelante. Roberto, Amalia, ¿cómo les va? El saludo para todos los televidentes y hablar de los controles que a partir de hoy se efectúan en ese punto, en la terminal de ómnibus de Asunción. Ya lo veníamos viendo sobre todo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con un escáner sí mucho más sofisticado, pero en esta oportunidad allí en la terminal se utiliza este termómetro infrarrojo que se ve en las imágenes que recorren el mundo prácticamente, el que apoyan cerca de la frente a una distancia prudencial y va marcando la temperatura. El punto es controlar cuál es la temperatura corporal de cada uno de los pasajeros que vengan, por sobre todo y de manera inicial de estos viajes que se hacen desde el extranjero a nuestro país. Por ejemplo, un ómnibus de la empresa La Santaniana fue retenido porque una pasajera presentó síntomas de alerta, en este caso tenía fiebre. Vamos a compartir lo que se vivía más temprano porque esto se daba en el marco de las primeras horas de la aplicación de este examen. Replicando lo que se practica desde hace semanas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la terminal de ómnibus de Asunción, ya se toma la temperatura corporal de los viajeros, sobre todo de los que vienen desde el extranjero. La fiebre es uno de los síntomas característicos del COVID-19, más conocido como el coronavirus de Wuhan. Una mujer llegó con 37.5 grados de temperatura desde Buenos Aires, fue apartada y trasladada a un centro asistencial. El colectivo de La Santaniana fue retenido a la espera de que el Ministerio de Salud tome determinaciones. Los pasajeros ya están bajo vigilancia. Ahora estamos controlando la temperatura de cada pasajero que viene de Buenos Aires y de Brasil específicamente, y estamos pidiendo la planilla de pasajeros. Estamos reaccionando eso, después nosotros esto vamos a remitir al Ministerio de Salud. No tenemos esta máquina, que es importante que nosotros con esta máquina detectamos la temperatura de cada pasajero. Si la máquina marca 38 grados y está en rojo, que sí que tiene fiebre, y automáticamente nosotros le derivamos esto al dispensario médico que está en la terminal de ómnibus y le llamamos al Ministerio de Salud para que se hagan cargo de este tema. La Santaniana que llegó de Buenos Aires se detectó una persona con 38 grados. Esto se le va a derivar al dispensario médico y ya ordené que el colectivo se cierre las puertas del colectivo hasta que se intervenga para ver si no hay más casos, porque tenemos entendido que hasta el 5.º día se puede desarrollar el virus y esta gente va a Villarrica. Entonces vamos a esperar la indicación del Ministerio de Salud que nos dice al respecto. O sea que estas personas que tenían como destino Villarrica no van a salir todavía. Por el momento no, hasta que el Ministerio de Salud no autorice, no vamos a alargarle de la terminal de ómnibus. Los pasajeros se muestran a favor de la medida e instan a que se pueda implementar también para viajes dentro del territorio nacional. Los pasajeros se muestran a favor de la medida e instan a que se pueda implementar también para viajes dentro del territorio nacional. Estamos de acuerdo porque también evitamos a tener ese contagio, ¿verdad? ¿Ustedes por precaución usan tapabocas? Sí, por precaución. ¿A dónde van a ir ustedes? Para Misiones, San Ignacio.
Pero de igual manera ya existe también el miedo de que circule acá en el interior del país. Sí, claro que sí, pero... ¿Ustedes no pasaron por ningún control todavía? No, nada. Pero sí vieron cuándo se realizaban los pasajeros que venían del extranjero. Sí. Demasiado bien está. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Te vemos con tapabocas vos por una cuestión de prevención. De prevención nomás con tapabocas, porque quiero viajar entre gente y no quiero que se contagie nada por mí. Así es. ¿Vos decís que falta un poquito de conciencia por parte de los ciudadanos, quedarse Sí, en casa? claro que sí, tenemos que tener conciencia. ¿Cuál es tu método de prevención además del tapabocas? Y lavar la mano con gel. Primero lavar con jabón, luego con gel y cambiar a menudo. Por otra parte, las quejas apuntan a que no se realizan los controles altamente anunciados al cruzar la frontera, sobre todo en puntos de referencia como Puerto Falcón y el Puente de la Amistad. Y siguiendo el hilo de eso último que mencionábamos, Leila Jiménez está todavía en la terminal de ómnibus de Asunción porque ese finalmente es uno de los reclamos, que se hacen los controles en la terminal de ómnibus, pero no así en los puntos de acceso a nuestro país. Leila, retomamos el contacto contigo. Gracias, Violeta. Y estamos aquí en la zona de la terminal, justamente en la zona de las plataformas donde van llegando los ómnibus, donde la gente también está esperando aguardar el colectivo para ir a su destino, gente también que está llegando. Lo que se daba esta mañana es que llegaba un bus de la empresa Santaniana específicamente, en el que aparentemente viajaba una persona que presentaba 38 grados de fiebre. ¿Cómo se percataron de esta situación? Es que los funcionarios de la terminal ya están aplicando el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, mediante el cual con un termómetro digital controlan la temperatura de cada pasajero que llega desde Argentina específicamente, y fue de esa manera que se percataron de la situación y de los síntomas que presentaba esta mujer. Este colectivo que llegó desde Argentina mencionaba y tenía como destino nuevamente ir hasta la zona de Coronel Oviedo, sin embargo quedó demorado aquí en la terminal de ómnibus por esta situación y porque todos los demás pasajeros que también venían en ese colectivo debían ser controlados. Finalmente se le consultó a esta mujer acerca de los síntomas que presentaba y según lo que nos decían los funcionarios de salud que tomaron intervención es que solo presentaba fiebre y no así síntomas respiratorios. Por eso esta mujer fue enviada ya a su casa y no quedó aquí, digamos, retenida en la terminal de ómnibus. Pero escuchemos lo que decía en la siguiente entrevista el doctor Robert Núñez. Como aparentemente era fiebre, no se encuadraba en el marco de que entre ninguna cuarentena ni nada. No se sometía a ningún estudio, a nada. No, lo que le damos también el mismo protocolo para los viajeros. En caso de que manifieste algún síntoma, que es tos, fiebre o alguna dificultad respiratoria, alguna rinorrea, síntomas respiratorios, que consulte para evaluación. ¿Los demás pasajeros no presentaron ningún? No, los demás no. Los demás están bastante concientizados. Lo que nosotros instamos a la población que ha viajado o la población que está con su cuadro respiratorio que ha tenido algún contacto para que concurran a la evaluación y comuniquen principalmente. Estamos abiertos, están los teléfonos para ir comunicando eso justamente. Bueno, es lo que mencionaba entonces el doctor Robert Núñez, dirección de la 18ª región sanitaria, y vemos ya también aquí nosotros personas con tapabocas, no sabemos si presentan síntomas respiratorios o es de repente para prevenir algún tipo de contagio de algún virus, no puede ser precisamente el coronavirus, pero es lo que se da la situación. Finalmente no se presentó ningún otro inconveniente, ningún otro pasajero presentaba algún síntoma gripal ni febril, y es por eso que fueron derivados o enviados cada uno a su casa y el bus siguió su camino llegando a su destino en la zona de Coronel Oviedo. Perfecto, Leila. Entonces actualizamos de esa manera y ya le damos la tranquilidad por sobre todo a los familiares de quienes iban en ese bus de que llegarán a destino tal vez con algunos minutos de retraso. Gracias, Leila. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con más información.
Gracias, Violeta, gracias. Vamos a hablar de estas recomendaciones que por más que parezcan reiterativas, es muy importante insistir con esto. Sí, tomar conciencia, aislarse en la casa sería lo ideal. Entender que no se trata de unas vacaciones. No. Sino de tomarnos el tiempo. De hecho, hay colegios que van a trabajar con plataformas digitales, es lo que ya se estila en la proyección tecnológica que de hecho se reivindica en esta época. Ahora, uno tiene que salir, tiene que trabajar y tratar de mantener la rutina sin entrar en pánico. Por eso es muy importante sencillamente hacer caso, orientarse de acuerdo a lo que los especialistas recomiendan, ¿no? Y en el caso de tener algún tipo de síntoma, avisar a estos números, va a avisar a estos números que vamos a contarles. Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población en general sobre los cuidados que se deben tener ante el ingreso del COVID-19, principalmente en cuanto a la prevención. En el caso de que un cuadro dé positivo, pero que se pueda manejar desde la casa según criterio médico, la casa deberá estar ventilada correctamente. El enfermo deberá permanecer en el mismo lugar durante todo el aislamiento, disponer de un intercomunicador o celular para comunicarse con la familia sin salir de la habitación. En el interior de la habitación deberá colocarse un basurero de pedal con bolsa de plástico que cierre herméticamente los residuos, tener utensilios de aseo y de higiene de manos. Las toallas deberán cambiarse periódicamente, seguir las medidas de higiene, cubrirse la boca y la nariz al toser, estornudar con pañuelos desechables o el codo y lavarse inmediatamente las manos. El enfermo no deberá recibir visitas. El equipo sanitario que hace el control debe trasladar al paciente en el caso del empeoramiento de los síntomas. Ahora bien, ¿cómo deben protegerse las personas que habitan en la casa? Todos deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo. El protocolo de sanidad establece que se informará a los miembros de la familia y convivientes de que si el paciente es un caso en investigación y se convierte en un caso confirmado, todos serán considerados contactos. La familia realizará autovigilancia ante la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y consultarán con los servicios de salud si estos aparecieran. Una única persona debe atender al paciente y no debe tener factor de riesgo que complique un posible contagio. Tanto el paciente como el cuidador deben llevar mascarilla y guantes desechables. Otro punto importante, el tratamiento de los residuos del paciente. Uno de los aspectos que considera el protocolo es lavar la ropa personal, de cama, toallas de los enfermos con jabones o detergentes habituales de 60 a 90 grados centígrados y dejar que se sequen completamente. Asimismo, esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla y hay que evitar sacudirla antes. La bolsa con los residuos podrá descartarse con el resto de los desechos domésticos siempre que estén introducidos dentro de una bolsa cerrada. Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. Tras el contacto con los residuos, siempre se deberá realizar higiene de manos. Las superficies que se tocan con frecuencia, mesitas de noche, somieres, muebles del dormitorio, el baño y el inodoro, se deben limpiar con material desechable y desinfectarlos diariamente con un producto que contenga lavandina. La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes. Bueno, qué hacer si aparecen los síntomas y también qué hacer para que no aparezcan los síntomas por sobre todo. Exacto, y también me pareció muy importante lo que recalcaba Angie en el informe de la preparación también del alcohol en gel, de repente cuando no encontramos ya en las farmacias y también todo lo que tiene que ver con la limpieza de casa, ¿verdad? O sea que en 1 litro de alcohol rectificado, ¿aplicar cuánto? 70. No, del revés. 30. 30 de agua. De agua. Sí, entonces y 70 como que se convierte en una solución también desinfectante. Los números de teléfono, de hecho 0983 879275, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, todo lo más fácil. Sí. En caso de urgencia, 911. 911. Coronavirus.
familiarizarnos con todo lo que significa la manera de encarar una lucha que tiene que ser definitivamente nacional, Amalia. Este número ya tendríamos que tener ya en la agenda del Sí, 0983 87 92 75, Centro Nacional de Enlace. A partir de allí ellos van a saber cómo encarar, cómo canalizar el procedimiento. Y el lavado de manos, ayer con Violeta decíamos, bueno, uno había sido que venía a veces apurado, sí, insistiendo, sí, ya me lavé, pero no de manera correcta. Ahora una onda cirujano hay que hacer, sí, ¿no? sí, entre los dedos. También los se pueden aprovechar estos cepillitos que muchas sí, veces son muy útiles, ¿verdad? La palma, la contrapalma, sí, la muñeca. Bueno, eso sí, tenés agua en tu casa, ¿verdad? Claro. Porque hay algunos hogares que no lo tienen. A propósito, vamos hasta San Lorenzo, porque qué contradictorio el gobierno que exige, estamos en alerta sanitaria, sin embargo, cientos de hogares sin el líquido vital. Y ya hay varios puntos en los cuales se están manifestando y este es uno de ellos. Está trabajando en vivo nuestro compañero Jorge Escurra. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Si es así mismo, aquí la desesperación obviamente que es mucho peor aún porque en un día tan caluroso como este y también ante el peligro del coronavirus que se está expandiendo en toda Latinoamérica y las recomendaciones de por lo menos higienizarse. Aquí en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en el barrio Lomas Valentinas, están sin agua desde hace ya 2 semanas, según lo que están ellos reclamando. Es servicio de agua proveído por la SAP. Doña, ¿desde hace cuántos días están con este problema, si nos pueden aclarar? Hace 13 días. Hace 13 días que estamos con este problema. Viene y va el agua todo el rato. No hay un momento en el que venga constantemente el agua. ¿En la madrugada solo veces? En la madrugada viene, pero viene lo justo como para poder cargar un bidón de agua. Para tirar la cisterna, no sube arriba para tirar la cisterna. No se lava la ropa. ¿Por qué? Porque no se puede poner en la lavarropa agua así nomás. Desesperante la situación ahora con este tema del... Está desesperante y el gobierno dice que hay que lavar las manos muchas veces. ¿Cómo con qué vamos a lavar la mano? Tenemos que orinar para lavar nuestra mano. Dios mío. ¿Ya hablaron con la gente de la SAP en algún momento? No hablé. Yo hablé y me dijo, trata de conseguir un tambor. Y cuando tenés el tambor, llama. Te vamos a proveer de agua. Gracias. No, eso para conseguir a ver la tambor. No hay conseguir la tambor, hasta nada. Y está guapa conseguir la tambor, Juana. Yo anoche tuve que poner mi despertador a las 12:30. Y así estoy controlando a ver si tengo suerte y sale unas gotas de agua. Eso de a la 1 de la madrugada aproximadamente salió un poquito de agua. Y acá tengo mi canilla, usted puede ir a verificar. Podemos ver justamente eso para mostrar que no hay agua. Y bueno, es un servicio básico que se necesita tanto para alimentarse, también para la higiene. Y ahora con este tema de coronavirus, el gobierno dice... mucha higiene. ¿Y cómo vamos a higienizarnos, señores gobernantes? Esto ya es una vergüenza. ¿Qué solución nos puede dar a este barrio principalmente? Porque no tenemos agua. Si usted verifica ahora, vamos a ver. No sale ni una gota. Mire. Ni una sola gota. Que yo pude. Y es agua que no es tan limpia que digamos. No, para nada. Solamente para regar mis plantas. Lavar y otra cosita. Y ya no podemos hacer nada. Todo con agua mineral y no podemos estar comprando agua mineral para bañar, para el baño, para cocinar, para todo. Yo tengo 2 criaturas. Justamente ayer mi hijo me dijo, mami, quiero irme al baño, pero me voy a poder atajar. Y eso es triste, señores. Es triste. Porque mi hijo me dijo... En vivo, en directo, desde San Lorenzo, se quebró la señora en el tramo final de la entrevista. Sí. No es para menos. ¿Por qué? Porque por un lado la desesperación, por el otro las recomendaciones. Sí. A nivel país instamos, procuramos, pero ¿qué puedes hacer si no tenés agua? También un televidente se preguntaba, súper bien con las recomendaciones, pero ¿qué pasa con aquel que no tiene, que vive a lo justo y tiene que comprar otra vez alcohol en gel, más agua jabón, mineral. Agua mineral? Definitivamente el Estado que... en algunos sectores se tendría que presentar con mayor solvencia. Hablamos de la vulnerabilidad, de la marginalidad social. Tacumbú, por ejemplo, es una población de
hacinados. Que hasta ahora también están con el mismo problema. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Tiene que caer uno infectado, a partir de allí va a explotar otra vez como una suerte de alarma. ¿Por qué siempre hay que esperar lo que decíamos recién en conversación? Primero fue el aeropuerto Silvio Pettirossi, todo bien, pero los demás pasos fronterizos eran tan vulnerables, ¿no? Por tierra. Ahora recién, con los termómetros y demás, siempre estamos reaccionando un poco tarde, no obstante, es lo que hay y seguiremos arando con los bueyes que tengamos, ¿no? Y justamente con respecto a eso, Roberto, uno de los puntos más vulnerables es la zona de Falcón. ¿Se está realizando realmente el control efectivo ahí? Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, el gusto de volver a saludarte, compañera, también a Roberto y a toda la teleaudiencia. Llegamos hasta este punto para ver cómo se encuentran los trabajos de control. Tenemos la información de que va a venir un bus con hinchas desde la Argentina, precisamente que tuvieron la intención o tienen la intención de visitar nuestro país con el objetivo de presenciar el partido que se va a estar disputando hoy entre Defensa y Justicia y Olimpia, si no me equivoco. Si está esa información incorrecta, por favor corríjanme. Pero lo que sí es confirmado que va a venir un bus aquí lleno de hinchas argentinos. Van a pasar por esta carpa de la Secretaría de Emergencia Nacional que se instaló el día domingo y comenzó a funcionar desde el día lunes. Van a venir hasta aquí y van a ser objeto, obviamente, del protocolo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está previendo para ellos. Voy a conversar con una de las licenciadas. Licenciada, disculpe, estamos en vivo nada más. Tienen la información de que va a venir un bus de hinchas. ¿Cómo va a ser el trabajo de control? Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo acá, todo lo que es, nos vamos a subir en los colectivos y a controlarle a los viajeros que vengan en los buses. Eso es la indicación que tenemos, controlarle la temperatura, darle algunas recomendaciones de por ahí, si viene un paciente que presenta fiebre o presenta los síntomas correspondientes. Le bajamos, le hacemos un seguimiento más profundo, llenamos las planillas y le derivamos con el SEME a las instituciones correspondientes donde se les va a tratar. Aquí, por ejemplo, tenemos una encuesta epidemiológica de factores de riesgo que deben completar estrictamente las personas que ingresan a nuestro país, ¿no? No todas las personas que ingresan, las personas que vienen de los lugares de riesgo donde hay circulación del virus. Esos son. Ahora, por ejemplo, le vamos a hacer la encuesta a unos coreanos que ellos residen en Asunción, pero por la duda vamos a hacerle la encuesta. ¿Y de dónde están viniendo ellos? Ellos residen en Asunción. Hoy nomás pasaron a Clorinda y están volviendo. No viajaron a ningún lado, ellos son de Asunción. Bueno, gracias, licenciada. También tenemos la información que me compartió el doctor José Molinas en Montiel, viene el director de la 15ª región sanitaria, que esta carpa se va a suplir por un contenedor para que tenga mucha más, obviamente, una protección más completa. Y el director que está llegando tuvo conversación con el ministro del Interior, que aparentemente va a hacer la colaboración de donar un contenedor para poder justamente tener más protección aquí en cuanto a los controles se refiere, compañeros. Bueno, podemos ver la carpa para despedir este contacto, por favor. Bueno, sí, aquí la carpa. Al final, Amalia, es lo que decíamos, los pasos fronterizos por tierra. Ahora recién, ¿no será que muchos ya pasaron con el virus? Le decía yo a Violeta hace rato cuando ya estaba desarrollando lo de la terminal, ¿verdad? Si ya arrancaron en el aeropuerto, se tenía que haber hecho toda la par. Claro, intentar broquelar. Claro. Absolutamente. De hecho, estamos hablando de Ciudad del Este, Itapúa, todos los accesos tenían que ser controlados desde el vamos. No obstante, nunca es tarde para hacer lo que se tenga que hacer. Por suerte hasta ahora son 2 los casos confirmados, pero como decíamos ya, hacer el seguimiento secuencial, numérico, importante para las estadísticas, pero lo cierto y concreto es que hay que tomar los recaudos y apostar a la prevención, aunque parezca ya muy estrecho el concepto a estas alturas, ¿no?
Joel, muchas gracias por este contacto. Vamos a recibir ahora a Colexa. Colexa, cambiemos de tema. Una madre que fue desalojada, al menos se dio el intento por la propia hija de una finca en donde Ñemby. Terrible. Sí, esa fue la intención. Atención con esto, porque la verdad causó indignación a todos los pobladores del barrio en Bocayatú de Ñemby. Esta señora tomó esta medida que están viendo ustedes en imágenes de encadenarse al portón de su vivienda, al portón de acceso, teniendo en cuenta esta determinación por parte de su hija, que es abogada, que encontró la forma de poder maltratarla psicológicamente, engañarla, hacerla creer que ya le llegaban notificaciones para ser desalojada, pero no era así. Aparentemente ella está utilizando documentos que, si bien forman parte de lo que tiene que ver con su trabajo que ella misma elaboró, aparentemente incluso de por medio habría falsificado firmas hasta de juez para poder engañar a su madre y hacerla creer que la iban a desalojar si es que ella no salía por su cuenta propia dentro del tiempo que en este caso le dio la hija, ¿verdad?, para que pueda salir de la casa. Algo que llamó la atención de la ciudadanía, todo tipo de comentarios, principalmente ¿por qué le vas a hacer esto a tu madre? Porque ella está viviendo allí hace 11 años y por detrás hay toda una historia que vamos a compartir con ustedes a continuación, con esta entrevista realizada a la hermana de esta mujer que quiso echar de su casa a su propia madre. Es algo increíble, pero es cierto, es una cruel mujer y va a pagar todo lo que le está haciendo, porque a una madre no se le tiene que hacer derramar ni una gota de lágrima. Y ella es hermana. Yo soy su hermana, soy la segunda mayor. ¿Cuál es el problema, Noelia? Y exactamente no sabemos, porque la verdad mis padres nunca se pelearon, ellos nos dieron una buena educación, siempre nos dieron valores, nos enseñaron, nos ayudaron a terminar el colegio. Y no sé por qué hizo esto, no sé en qué cabeza le entró para que le haga eso a su propia madre. Ella nunca vivió acá. No, ella nunca vivió y inclusive cuando mamá anteriormente no trabajaba, ella le llevó a mi mamá como para su empleada. Y mamá se fue a trabajar con ella con toda la intención de ayudarle a ella y ella salió con esto. Y no sé por qué, no sé qué es realmente, eso queremos saber. Bueno, ¿y por qué doña Sinesia Martínez, de 63 años, tomó la drástica decisión de encadenarse? Porque supuestamente, acuerda la notificación que le llegó a ella, para hoy estaba previsto el desalojo, el supuesto desalojo que no era real porque había sido después que nuestro equipo periodístico se constituyó al sitio, también con el apoyo de la Policía Nacional, pudimos descubrir que la cédula de notificación que le llegaba a esta señora era falsa, así como ya les estábamos anticipando. Entonces, en ese debido momento que ella se da por enterada de este engaño por parte de su hija para que pueda finalmente abandonar la casa, que es de ella, porque ella vendió una casa en San Lorenzo, pero le pidió a su hija que le compre otro más económico en otro sitio. Pero ¿qué es lo que hizo la hija? Esta mujer de nombre María Argüello, que es abogada, ella compró la casa, efectivamente, pero a su nombre. 11 años vivió en ese sitio esta mujer de 63 años y finalmente, después de ese tiempo, la hija viene y le pide, le exige que salga, teniendo en cuenta que la madre no tiene dónde ir, entonces decidió supuestamente recurrir a vías legales. Y queremos compartir con ustedes el momento en que por fin doña Sinesia respira, se desencadena, donde se entera que había sido la cédula de notificaciones falsa. Me siento muy bien y le doy gracias a todas mis vecinas que me apoyaron todo el tiempo, y todos ustedes y a la prensa, y por eso digo, a todos le digo, en eso creo que yo ya estoy metiendo en general y no sé, no tengo más palabras. ¿Qué opinión se merece que tu hija haya utilizado esto? No sé, lo único que le digo a ella es que Dios le perdone y así. Y creo que no sé si volví a nacer, no sé si tengo una nueva vida, una nueva esperanza, pero me siento más segura porque ya estaba al borde de... ¿Le perdonarías a tu hija por eso? Le perdono, pero nunca me voy a olvidar todo lo que me hizo. Y como le digo, que Dios le perdone. Bueno, imagínense ustedes, Roberto, Amalia, de la audiencia, lo que le podría haber provocado a su madre, porque ella tiene complicaciones de salud. Si bien no era cierto lo del desalojo, la preocupación que le hizo pasar desde anoche, porque ella se encadenó desde anoche.
pasó ahí la noche, por cierto, valga la redundancia, tomó allí agua, no se alimentó, amaneció allí, los vecinos sí la asistieron, levantaron una carpita para resguardarla, pero ya estaba hoy bastante deteriorada en cuanto a su salud se refiere. Y queremos compartir con ustedes también el momento de la reacción de los vecinos cuando se enteraron que finalmente la hija, la villana de la historia, no se salió con la suya. Dale, vamos a hacer una olla popular acá. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Vamos, fuerza, dale bolsillo. Que me apoyaron todo el tiempo. Le doy muchas gracias a todos. ¿Qué pasa ahí en el patio? En el patio porque ese es muy... La señora en tu casa, Sí, nota ayer de comisario que quiero hacerte una nota, Natito, sobre la notificación nomás. Sí. Un ratito, si no, estamos en la pausa. Sí. Bueno, por su parte, el comisario de la Dependencia Policial Jurisdiccional ya anticipó que va a comunicar sobre esto a la Fiscalía, teniendo en cuenta que primeramente la notificación tendría que haberles llegado a ellos para llevarla a esta señora con el acompañamiento, en este caso de la persona en representación del Poder Judicial. Pero no se dio de esta forma y allí se aclaró finalmente todo, Roberto Amalia, de la audiencia, y se aplica aquí la frase, ¿verdad? Una madre es capaz de criar a 5 hijos, pero los 5 hijos no ven por su madre, ¿eh? No, realmente, por eso te preguntábamos, Judith, Sí. ¿qué pasa con los demás hermanos, verdad? ¿Por qué no aparecieron ahí por lo menos para hacer la contención a la madre? Claro, ¿con quién queda ella? Bueno, ella está viviendo sola en esa casa. Con los vecinos, entonces. Sí, los vecinos la ayudan porque ella incluso era empleada doméstica de su hija, la mayor, que terminó engañándola. O sea, es toda una novela por detrás. Sí, hay toda una historia. Sí, y es bastante triste porque la víctima es la madre. Se expone a un proceso penal, la hija puede falsificar un instrumento público. Sí, y la firma también, tenemos entendido, un juez. Bueno, buen trabajo, Colexa, ¿sí? Hasta otro momento. Recibimos a nuestra compañera Blanca López. ¿Qué es lo que se sabe de Dalia López? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, el caso de Dino Gay, como se le llama ya al escándalo que se suscita después de que se encontraron los pasaportes a nombre de Ronaldinho, de Sousa y de Roberto, su hermano, ya van surgiendo varias aristas. Entonces, muchas cosas saltan a luz y entre ellas un video que ya lleva el título de el abogado de Dalia se hace pasar por funcionario de la Secretaría de Tributación. Justamente por eso vinimos, porque estuvimos para saber si se tenía algún registro de un incidente próximo en el área primaria con el abogado Estigarribia, y nos dijeron que eso estaba a cargo de la DINAC, que aduana no tenía registros. Por eso es que queremos mostrarle este video para poner también a consideración de un supuesto incidente grave en zona primaria del aeropuerto Silvio Pettirossi. Yo soy personal de la SED. No, ¿usted qué hace acá? No, yo no soy personal de la SED. Yo soy personal de la SED. No, ¿usted qué hace acá? No, yo no soy personal de la SED. Bueno, ese es el video, Roberto Amalia. Presten bien atención a que él dice en un momento dado, yo soy funcionario de la SED. No, yo no soy funcionario de la SED. De eso queremos hablar porque es como que lo vinculan al abogado Marcos Estigarribia con Dalia y ahora en un supuesto hecho de ingreso ilegal a zona primaria del aeropuerto Silvio Pettirossi. ¿Es o no usted el que aparece en ese video? Efectivamente, Blanca, soy yo el que aparezco en el video, pero también sé de dónde vienen estas acusaciones. Ese video es más que evidente que fue cortado conforme a los intereses de la persona que quieren dañar mi imagen. Yo te voy a dar el contexto
de cómo ocurrió esa situación. Es más, esa grabación la hizo una funcionaria de la SED, funcionaria externa que estaba en ese aeropuerto. Lastimosamente yo tenía el video también porque yo les grabé a ellos. ¿Qué ocurrió ese día? Las 2 de la mañana, cuando llega el avión carguero en el aeropuerto Silvio Pettirossi, trayendo las mercaderías de las empresas que prestan, que compran los servicios de transporte aéreo de la empresa a la cual yo represento, se presentan estos funcionarias de la SED a las 2 de la mañana. Imagínate, ingresan hasta al lado del avión carguero, donde es una zona totalmente prohibida para personas que no forman parte de la DINAC. Se constituyen hasta ahí y empiezan a fumar al lado del avión. Cosa gravísima para la seguridad misma de la DINAC. Me llaman a mí, yo estaba en mi casa, me voy volando al aeropuerto, me registro en la entrada de la guardia de la DINAC como abogado Marco Estigarribia. Me dan el chaleco y me voy yo hasta la zona primaria, al lado del avión, y le exijo a los funcionarios de la SED que se retiren inmediatamente de ahí. Fue ahí que esta funcionaria de la SED me dice, ¿usted es funcionario de la SED? Me pregunta. Y yo le digo, ¿yo soy funcionario de la SED? No, yo no soy funcionario de la SED. Yo soy abogado de la empresa que presta el servicio de transporte aéreo y ustedes no pueden permanecer acá. Y les eché esa noche, esa madrugada de ahí. ¿Por qué evitan ahora? ¿Cómo? ¿Por qué evitan ese material? 2 más 2, 4. Que yo dije anoche en un programa televisivo que le íbamos a querellar al viceministro de Tributaciones por las acusaciones graves contra Dalia López. Y ahora esa funcionaria que grabó, funcionaria de la SED, edita el video y alza en las redes. Es más, yo tengo acá el servicio de comisionamiento de los funcionarios de la SED para esa noche. Pedro Monjes, Olivia Jiménez, Liliana Leite, posteriormente al día siguiente Marcos Garcete, Hernán Olivia Jiménez, otra vez que creo que era la chica que grabó. Entonces, al día siguiente se hizo el proceso de verificación por la SED. Acá tengo el acta completito. Se liberó 100% las mercaderías porque no había nada irregular por nota. Abogado, ¿y dónde está Dalia ahora? Dalia está de reposo. Hemos comunicado a la Fiscalía y también ahora el Juzgado Penal de Garantía ya le cita para una audiencia el martes 18, pero ella está con reposo médico, aquejado de enfermedad. Entonces, si se recupera ya para el martes, le vamos a presentar sin problema, claro. Roberto, Amalia, quisimos saber más, entender muchas cosas del por qué se estaba haciendo los trámites para la documentación de Ronaldinho, de Sousa y de Roberto. ¿Por qué de repente van por un camino contrario? Todo se inicia en materia de trámites en diciembre, Roberto. ¿Por qué aparece, así sí podemos contar resumidamente, por qué aparece Dalia en el circuito de la obtención del documento? ¿Qué pasó? Bueno, en primer término, la señora Dalia le conoce a esta empresaria Paula Oliveira, quien abrió una SA acá en el país, Brasilia, Paraguay, y la señora a la señora Paula le dijeron que para que ella forme parte de esta SA necesariamente tiene que tener documentación paraguaya por requisito. Ella consiguió. La señora Dalia le presentó el gestor, se hizo las documentaciones correspondientes, ella consiguió su documento en forma legal, se fue, firmó, sacó la foto, todo. A partir de ahí forma parte de la SA y eso los registros oficiales del Estado lo van a confirmar. Bueno, ¿qué pasa? Después la señora Paula Oliveira y su marido le dice a la señora Dalia que los empresarios de Ronaldinho y Ronaldinho quieren también abrir unas empresas acá y que quieren también hacer tramitación de documentos. Entonces, sí, como no, ¿por qué no hablas con el propio gestor que te había hecho? Entonces fue ahí que la señora Dalia le habla a este muchacho Iván que hace que le realiza trabajo de mecánica, le lleva su vehículo al taller a Dalia. Le dice, hijo le dice de cariño, porque no es un muchachito, ¿verdad? ¿No tenés algún gestor que nos pueda ayudar con los brasileños? Sí,
tengo, ahí fue que contacta con este muchacho de nombre Sebastián. Sebastián Medina. Sebastián Medina. Entonces, este Sebastián Medina creo que tenía amigos gestores que trabajan en las instituciones, y a partir de ahí sí, ¿por qué no le vamos a ayudar? Y empezó ahí a recurrir a otras personas ya dentro de las instituciones públicas. Hablamos de migraciones y es allí donde juega un papel preponderante Arellano, porque ¿cuál era el primer paso, Roberto Amalia, para conseguir el inicio de trámites? Era ese documento que me confirman si tenemos al aire, es el documento de depósito de dinero en el Banco Nacional de Fomento. Más de 29 millones para Sousa, 29 millones para Ronaldinho, 29 millones para Roberto. Ese dinero, ¿quién entrega? Porque Paula para ese entonces, en esas fechas, no estaba en el país. Claro, la señora Paula Oliveira estaba en Brasilia, pero como había un requisito formal que se tenía que cumplir, que es el depósito, entonces le consultan a la señora Dalia que hay que hacer esos depósitos porque son requisitos formales. Y la señora Dalia también le dice, bueno, yo voy a poner esa plata y después yo recupero de la señora Paula Oliveira. Y ahí es donde los gestores le explican que ese dinero se tiene que recuperar nomás luego, porque una vez que termine el trámite se retira. Bueno, vamos a ir ampliando después de esto, Roberto, una larga historia. Sí, a mí me costó un poco entender también, hicimos todo el cronograma. Dalia pone el dinero para pagar y no sabemos si recuperó de Paula. El dinero se deposita en el Banco Nacional de Fomento, pero llama la atención que estos papeles se encontraron en poder de quién, de Arellano, el funcionario de migraciones, que cuando cae Ronaldinho a las 10 de la mañana pide vacaciones y en estos momentos hasta ahora no aparece. Y 3 días antes, el exdirector de migraciones le incauta a Arellano estos papeles. ¿Pero por qué? Porque aparentemente uno de los gestores fue y le dijo, mira, esto está pasando, nosotros hicimos el depósito y no estamos pudiendo conseguir los documentos para estas 3 personas. Allí es donde hay una trama bastante grande en lo que significa que podemos hablar inclusive de una falsificación de documentos a gran escala a nivel país para otros extranjeros, no solamente para la superestrella Ronaldinho. Bueno, acá lo importante es que Dalia se presente, mientras tanto todo cuanto se diga cae en sacos rotos. Si uno hace la conexión ayer justamente por tribunales mencionaban, Edgar Melgarejo, de la DINAC, es hermano de Pato Melgarejo Lanzoni, que resultó salpicado. Finalmente él ahora trata de dar a entender que sus servicios sencillamente eran los profesionales. Álvaro Arias, abogado de Dalia, en su momento fue el jefe del estudio jurídico donde brindaba su servicio Euclides Acevedo, actual ministro del Interior. La roca sigue creciendo. Si uno quiere hacer una con flecha, fácilmente puede deducir por derecha o por izquierda. Y allí también la denuncia del saliente renunciante, como vos quieras llamarlo, Alexis Penayo, director de Migraciones, que supuestamente había una suerte de omisión culposa y que su cabeza sencillamente ofrecieron en bandeja de plata. Hay Ojalá mucha tela que cortar la justicia todavía, llegue hasta el fondo. Lo de Ronaldinho, sin duda llama la atención. Vamos a compartir los datos que nos marca a estas horas la Dirección de Meteorología. Ya ronda la térmica a los 39 grados. Es así, el verano que se está despidiendo y con todo para mañana jueves, una mínima estimada en 24. Todavía los amaneceres siguen agradables, pero la máxima llegaría a los 38. Para el viernes, una mínima de 25 y una máxima de 38 grados. El sábado virtualmente vamos a tener ligeros chaparrones acá en Asunción y toda la zona central. Mínima estimada en 26, pero la máxima se iría ya arriba, 38 grados. Reporte Ciudadano, ¿cómo estás, Bio? Claro que sí, 0985-30-3000 es el número de nuestro WhatsApp Ciudadano, habilitado para denuncias, para reportes y sobre todo esos videos que vayas mandando y que nos cuentes qué es lo que pasa en tu localidad. Vamos hasta la zona de Altos porque allí se estaba disputando un encuentro deportivo y fíjense cómo terminó. Un árbitro fue agredido y fue tan duro el golpe. Ya lo van a ver, es un hombre quien se acerca por sobre el cercado metálico y es allí que agrede directamente en la cabeza al árbitro y el juez termina tendido en el piso.
Esta semifinal se daba entre los equipos de General Caballero y Acostañú de la Liga Alteña. El árbitro es Alexis Vallejos y el agresor es un hincha del club Acostañú. Compartimos el audio de este video. Bueno, de esta manera Alexis Vallejo fue incluso sostenido, asistido por agentes policiales que estaban allí en ese punto para después ser revisado porque el golpe fue durísimo, como decíamos. Tenemos más videos y en esta oportunidad escuchamos el reclamo de varias familias que residen en la zona de Piquetecué de Limpio, barrio Santa Lucía, para ser más precisos. Estas imágenes corresponden a una impresionante cantidad de carne en descomposición aparentemente que fue tirada en ese punto por algunos funcionarios de un frigorífico. Esto es lo que tienen que decir los vecinos al respecto. Buen día, quiero hacer una denuncia para Prensa Ciudadana acá, al costado de una calle del barrio Santa Lucía. Tiraron carne todo podrido, un olor impresionante, digamos que no podemos ni pasar por acá. Vinieron a tirar seguramente a la noche o de madrugada, lleno de carne. Ustedes observarán acá, por favor, si pueden pasar esta imagen. Barrio Santa Lucía, al costado acá, cerca del cerro de Piquetecué. Buen día, quiero hacer una denuncia para Prensa Ciudadana acá, al costado de una calle del barrio Santa Lucía. Tiraron carne todo. Bueno, escuchábamos entonces este reclamo. Vamos hasta San Lorenzo ahora, por favor. Y esta historia que nunca se acaba, la carrera de colectivo, famoso tema que venimos hablando prácticamente desde que se abría este espacio del WhatsApp Ciudadano. Y en esta oportunidad un conductor logra captar con su celular todo un recorrido que realizan por calles muy transitadas en calle I. Este era el reporte desde ese punto. Así juega carrera, esto de la línea 6 acá sobre calle I. Imagínense lo que es un motoquero que venga por acá y que se adelanten. Así juegan carrera. De una manera inconsciente andando. Pasándose ahí, justito. Eso es a lo que me refería. En una curva queriendo pasarse. Y este es el pan día. El pan nuestro de cada día, este es acá en la zona de calle I, San Lorenzo. Así le tenemos a estos internos. Así juegan carrera. Dos de la línea 6. No respetan nada. Increíble son, ahí ya se van. Qué peligro realmente, no solo para los pasajeros que van dentro de los ómnibus, sino también para todo aquel que esté transitando, ya sea vehículo, motocicleta o incluso peatones. Tenemos más videos y lamentablemente empieza la época de las actividades escolares, empiezan estas famosas peleas. Esto se dio en el predio de la institución, según la denuncia, en la Escuela Básica 2188 de Capitán Mesa, departamento de Itapúa. Adolescentes, pero estamos hablando de máximo 12 años aquí, y se trenzaron a los golpes. Ni los profesores ni la directora pudieron reaccionar y es de esta manera en que los alumnos terminaban limando asperezas. ¡Alan! ¡Ay!
Một tiro. A la puta. Lamentable, vergonzoso y en definitiva habla mucho de la educación que reciben en casa estos niños. Así que muchísimas gracias a todos por mandar sus videos al 0985 30 30 00. Hay muchos más que vamos a seguir compartiendo en los diferentes espacios informativos, así que quédense al pendiente de eso. Nosotros marcamos breve pausa, pero ya venimos con más información. Masiva, como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas, reuniones de carácter político. La suspensión de actividades educativas en todos los niveles por el término de 15 días. La medida entraría en efecto a partir de la fecha firmada la resolución. Seguimos con más información y el representante de la Organización Mundial de la Salud en Paraguay, el doctor Romeo Montoya, habló acerca del coronavirus en nuestro país, además de tener una charla con colegas de otros medios. El doctor Romeo Humberto Montoya Acevedo, asesor internacional en vigilancia de la salud, prevención y control de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Paraguay, habló sobre el COVID-19 en el país, instando a la calma y a los cuidados pertinentes. Empezamos con un caso, después otro caso, ahora ya llevamos 5 casos y esto quiere decir de que las medidas que se están tomando tienen que ser efectivas y tienen que empezar a reducirse la transmisión con esta medida que se ha tomado. Yo lo veo como un ejemplo de Paraguay de tomar una iniciativa antes de que ocurra una transmisión comunitaria muy fuerte. Hemos tenido algunos países en otros continentes que no se ha tomado esta medida oportunamente y por lo tanto las cifras de muertos sobrepasan ya los 100 en algunos países. Creo que la importancia de esta medida es lo que va a disminuir el impacto en las próximas semanas, pero como esto es muy dinámico, después se tiene que ver dentro de estas 2 semanas si se va a continuar o no con estas medidas. El médico especialista en enfermedades transmisibles habló de algunas características del coronavirus COVID-19. Las autoridades lo han mencionado que la influencia estacionaria es un catarro común, pero que también tiene algunos factores de riesgo en algunos grupos de edad. El H1N1, si ustedes recuerdan, tenía problemas con grupos de edad en menores de 1 año, mujeres embarazadas, personas con obesidad y siempre los adultos mayores. En la parte de signos y síntomas normales de un catarro los va a tener el COVID-19, perdón. Pero el problema es que estamos viendo que el grupo arriba de los 60 años y con enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, tiene un riesgo de tener una complicación y eso es lo que no queremos llegar, por eso es la diferencia y todas las medidas que se han hecho de internacionales es enfocados a este grupo de edad. Las recomendaciones, por último, nada más, desde la OPS y la OMS en torno a esta situación. Nuestras recomendaciones siempre son que la mascarilla o el tapabocas sea utilizado solo para las personas que están enfermas y solo para el personal de salud que está atendiendo a un enfermo y que la medida más efectiva ante la transmisión de este virus es el lavado de manos. El lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón por lo menos por 20 segundos. La enfermedad y esta nueva enfermedad está creando más información día a día. Y el porcentaje pequeño que la OMS había ya notificado de una transmisión sin síntomas está creciendo cada vez más. Entonces las medidas más que todo son enfocadas a nuestro personal de salud, que esté en contacto con otros pacientes de otras enfermedades y ellos tienen que protegerse. Pero también la comunidad tiene que saber de que tiene que protegerse con estas medidas. Instó a toda la ciudadanía a que el lavado constante de manos se convierta en una práctica habitual en la población, a modo de prevención de esta y otras enfermedades, además de evitar compartir los tradicionales mates y tererés, como también vasos y cubiertos.